Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros en completo desconcierto. Vamos a hablar de Can Yaman, sí, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, pero esta vez, no por un nuevo romance o un proyecto de ensueño, sino por una decisión que, francamente, ha sido totalmente inesperada y ha desatado un verdadero caos en su agenda, y de paso, en la de muchos que giraban a su alrededor. ¿Están listos para desentrañar este misterio? Porque créanme, tiene todos los ingredientes de una telenovela, pero en la vida real. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros intrigantes vídeos. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. La noticia saltó como una bomba a través de las redes sociales y los medios de comunicación, y como era de esperar, las reacciones no se hicieron esperar. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y sus exitosas series turcas que han cruzado fronteras, aparentemente ha tomado un giro radical en sus planes profesionales. Hablamos de un artista que estaba en la cima, con proyectos millonarios en puerta, giras internacionales planeadas y de repente, ¡zas! Un cambio de rumbo que nadie vio venir. Para entender la magnitud de este giro, pongamos un poco de contexto. Can Yaman no es un actor cualquiera. Su fama se disparó a nivel mundial gracias a producciones como Erkenci y Dolunay, que lo catapultaron a la fama internacional. Lo que empezó como un fenómeno en Turquía, pronto se convirtió en una locura en España, Italia, América Latina y muchos otros rincones del planeta. Su atractivo físico, sumado a su talento actoral, lo convirtieron en el galán predilecto de millones de fans. Pero el éxito no solo se quedó en la pantalla. Yaman ha sabido capitalizar su popularidad con proyectos fuera de la actuación, como su incursión en el mundo deportivo, su presencia en campañas publicitarias de grandes marcas y por supuesto su incursión en el mercado italiano, donde ha sido recibido con los brazos abiertos, incluso participando en programas de televisión y grabando proyectos allí. Su agenda hasta hace muy poco parecía ser un entramado complejo pero perfectamente orquestado de filmaciones, eventos, compromisos publicitarios y viajes. Ahora, ¿cuál es esta decisión inesperada que ha causado tal revuelo? Según las informaciones que han salido a la luz, Yaman habría decidido de un momento a otro, y sin previo aviso a gran parte de su equipo y colaboradores, dar un paso atrás en uno de sus proyectos más ambiciosos. Estamos hablando de una producción que se esperaba que fuera su gran salto a Hollywood, o al menos a una producción internacional de altísimo nivel, con un presupuesto considerable y un elenco de renombre. Imaginen la escena, semanas, quizás meses de preparación. Guiones revisados, contratos firmados, fechas de rodaje establecidas, logística coordinada a nivel global. De repente la noticia, Can Yaman se retira de este proyecto. No un aplazamiento, no una negociación, sino una retirada pura y dura. Las razones oficiales, como suele ocurrir en estos casos, han sido vagas. Se han mencionado motivos personales, necesidad de un descanso, o cambios en la visión artística. Pero, ¿qué hay detrás de estas frases tan genéricas? Aquí es donde entra el caos. Cuando un artista de la talla de Can Yaman, con tantos compromisos y tantos intereses en juego, decide dar un portazo así, las repercusiones son enormes. Para empezar, el equipo de producción de esa ambiciosa película o serie se encuentra en un apuro monumental. Tienen que buscar un reemplazo y encontrar a alguien que no solo tenga el talento sino también el tirón mediático y la disponibilidad necesaria es una tarea titánica. Esto implica renegociaciones, ajustes en el calendario y sobre todo, una pérdida económica considerable. Pero el caos no termina ahí. ¿Qué pasa con los otros proyectos que se estaban gestando a su alrededor? Su equipo de representantes y managers debe estar trabajando a marchas forzadas para redirigir la situación. ¿Qué ocurre con las marcas que contaban con su imagen para campañas futuras? ¿Se cancelan acuerdos? ¿Se buscan alternativas? Y por supuesto, ¿qué pasa con sus fans? Los seguidores, que esperaban con ansias verlo en este nuevo rol, se sienten, en el mejor de los casos, desconcertados, y en el peor, decepcionados. Una de las hipótesis que más ha circulado en las redes sociales y en la prensa especializada es que esta decisión podría estar ligada a su vida personal, y más específicamente, a sus relaciones sentimentales.
Si bien Can Yaman siempre ha sido bastante reservado en este aspecto, su vida amorosa ha sido objeto de mucho escrutinio y especulación. ¿Podría ser que alguna relación haya influido en su deseo de dar un paso atrás en su carrera? Es una posibilidad, aunque por ahora no hay nada confirmado. Otra teoría apunta a un agotamiento profesional. El ritmo de trabajo de un actor de éxito internacional es frenético. Viajes constantes, rodajes maratonianos, presión mediática, exigencia física. Es comprensible que en algún momento el cuerpo y la mente pidan un respiro. Quizás esta decisión es un acto de autocuidado, una forma de evitar el burnout y preservar su salud mental y física. Sin embargo, la forma abrupta en que se habría tomado la decisión choca un poco con esta idea de un plan de descanso bien estructurado. También se habla de diferencias creativas. En el mundo del cine y la televisión, las visiones del actor y de los productores a veces no coinciden. Podría ser que Can Yaman no estuviera conforme con la dirección que estaba tomando el proyecto con su personaje o con el equipo creativo. Tomar la decisión de retirarse en lugar de aceptar algo con lo que no se siente cómodo habla, hasta cierto punto, de su integridad profesional. Pero de nuevo, el cómo se gestionó esto, lo que ha generado el caos. Lo que sí está claro es que esta situación ha puesto a muchos a especular. Se habla de que su contrato con una importante cadena de televisión o plataforma de streaming podría verse afectado, o de que ha habido un desencuentro con algún productor influyente. La industria del entretenimiento es un tablero de ajedrez complejo y un movimiento así, inesperado, puede descolocar a muchos jugadores. Hemos visto cómo tras la noticia han surgido rumores sobre posibles sustitutos para el papel que iba a interpretar Yaman. Se mencionan nombres de actores de renombre, algunos de Hollywood, otros de Europa, demostrando la magnitud del proyecto y la dificultad de encontrar a alguien que llene ese vacío. Esto nos da una idea de la inversión que se estaba haciendo en él y en este proyecto en particular. Pero volviendo a la reacción de sus fans, muchos están comprensiblemente divididos. Algunos lo apoyan incondicionalmente, defendiendo su derecho a tomar las decisiones que considere mejores para su vida y carrera. Otros expresan su decepción por la pérdida de la oportunidad de verlo en ese rol específico. Y un sector, por supuesto, está ansioso por saber la verdad, por detrás de las cortinas, qué es lo que realmente ha sucedido. La verdad es que en este tipo de situaciones, rara vez se conocen todos los detalles. Las figuras públicas, por su propia naturaleza, mantienen ciertos aspectos de su vida en privado. Y aunque los medios y los fans especulan, la información oficial suele ser limitada y cuidadosamente seleccionada. Lo que sí podemos deducir es que detrás de esta decisión, hay un conjunto de factores que, unidos, han llevado a Can Yaman a tomar este camino. Lo interesante de analizar estos casos es ver cómo funciona la industria del entretenimiento. Un solo artista con su talento y su popularidad puede mover hilos importantes. Y una decisión personal, por muy privada que parezca, puede tener consecuencias económicas y profesionales de gran alcance. Es un recordatorio de la interconexión que existe en este mundo, donde el éxito de uno repercute en muchos otros. Ahora, ¿qué depara el futuro para Can Yaman? Solo el tiempo lo dirá. Quizás este respiro le sirva para recargar energías y volver con más fuerza a nuevos proyectos. Tal vez se tome un tiempo para reflexionar sobre su carrera y enfocarla en direcciones que le resulten más gratificantes. Lo que sí es seguro es que con su carisma y su fama, no tardará en encontrar nuevas oportunidades, aunque quizás con un enfoque diferente. Este evento nos invita a reflexionar sobre la presión que sufren los artistas y la importancia de tomar decisiones conscientes sobre su carrera y su bienestar. No siempre se trata de seguir un camino preestablecido, sino de escuchar las propias necesidades, incluso si eso significa sacudir las aguas y generar un poco de caos. En resumen, Can Yaman ha tomado una decisión inesperada que ha puesto patas arriba su agenda y la de muchos involucrados en sus proyectos. Las razones aún son objeto de debate y especulación, pero lo que es innegable es el impacto que esta decisión ha tenido en la industria y en sus seguidores. Ha sido un giro de guión que nadie anticipó, y que deja un sabor de incertidumbre, pero también de curiosidad sobre los próximos pasos del actor. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Creen que fue una decisión acertada? ¿Qué creen que pudo haber motivado este cambio? Compartan sus teorías y sus impresiones.
Si les ha gustado este vídeo y les parece interesante el análisis de lo que sucede en el mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les interese este tema. Gracias de verdad por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de las historias que nos trae el mundo del entretenimiento. Adiós.